Hola, soy Mena Bo, me dedico a las artes visuales y al diseño, específicamente diseño de producto. Em, He hecho libros para colorear, historietas y cuentos infantiles. Y bueno, saludos a los amigos de Multiversos NGM. Muchas gracias, Mena, por venir en esta mañana tan fría de invierno aquí en la Ciudad de México. Se me fue. Y pues platícanos un poquito acerca de ti, de cómo empezaste en esto de, bueno, ya nos dijiste varias cosas que haces, pero en concreto con el cómic. ¿Qué te llamó la atención del cómic para hacerlos? ¿Cómo? Bueno, pues creo que me gusta en general el medio desde que era pequeña. Consumía algunos que le robaba a mi hermano porque era el que consumía más que yo. Y después de que acabé la universidad pensé que ese podía ser un medio para expresar o más bien aportar información que a través de otros no se podía, ¿no? Por ejemplo, la historieta que publiqué apenas es sobre personajes de México y entonces yo cada que veía información de esa índole me parecía como muy aburrida. Entonces dije, estaría más padre que sea a través de una historieta, que es un medio más visual, más fácil de consumir, ¿no? Y entonces aprender algo sin que sea como tan escolar, ¿no? Tan académico, digamos. Entonces, esa es una y creo que además me gusta mucho pintar y así, entonces eh, tenía también yo la inquietud de expresarme a través de la secuencia de imágenes. ¿Y cuáles eran los cómics que leías cuando le robabas a tu hermano? Le robaba los de Batman, porque son los que me gustaban más. Y él era fan de Spider-Man, entonces de repente leí unos ahí, pero creo que yo era más de Batman, como más, no sé, oscura. ¿Te gusta más lo Sí, dark? sí, Y era más dark. y tú estudiaste entonces en la universidad, ¿qué carrera estudiaste? Diseño industrial en Diseño la industrial. UNAM. Y pues te gustaba también las artes plásticas y te gustaba el diseño y todo eso fue llevando a llevar este cómic. ¿Es tu cómic entonces debut? Más o menos. Historias históricas. Yo podría decir que sí, o sea, sí he hecho otros más cortitos, o sea, pero no, Más webcómic, ¿no? más webcomic, he hecho dos webcomic impresos, había unos como en compilación de fanzines y cosas así. Entonces ya tenía algunas cosas ahí. También he hecho cómics para otras personas, o sea que yo he hecho el dibujo y los demás han hecho el El guión guión. y todo. Ujú. Pero este sí es como el primero de autor, así ya impreso bien. Ok. Platícanos un poquito antes de llegar a ¿cuáles eran las temáticas de tus cómics que habías hecho antes? Eran muy como surrealistas, como empezó siendo muy una forma de expresarme. De repente se me ocurrían tanto imágenes como guiones que supongo que venían de mi inconsciente muy así de lo escupía y dije, ¿ahora qué hago con esto? Vamos a hacer un cómic. Entonces, el primero que publiqué en línea es casi no tiene diálogos. Entonces son principalmente imágenes de un personaje que va viviendo situaciones un poco muy raras, ¿no? En un ambiente muy raro. Entonces es completamente diferente a que este es muy realista. Pasaste de lo surreal a lo real. Pero entonces tú, de alguna forma, para hacer cómic, fuiste autodidacta. Empecé siendo autodidacta, pero luego sí tomé talleres de historieta para pues ir aprendiendo más como la maña real. Porque sí, también cuando empecé dije, esto va a ser muy fácil porque es dibujar, pero ya que me puse a hacerlo dije, esto no está nada fácil. Sobre todo el hecho de cómo conectar cada viñeta con la otra y que esté generando realmente una secuencia y que no sea solo imagen, 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 ¿no? O sea, y también cómo enfocar la cámara que pones dentro de la viñeta, ¿no? Eso yo no lo tenía consciente. Entonces, aprender eso sí me llevó un rato, la verdad. ¿En qué ángulo y qué es lo que vas a transmitir con cada imagen que dibujas, la narrativa que vas a llevar? Todo sí es Sí, más complejo de lo que parece, ¿no? Cuando es, leemos a cuando ya ajá, lo hacemos. exactamente. Justo estaba platicando con un cuate que hace cine y me decía que es muy común que la gente rompa el eje, ¿no? Que si estás grabando a dos personas, pones una cámara y los estás viendo así, pero si la pones al revés, la gente se saca de onda, ¿no?
Y pasa justo lo mismo en las historietas, pero uno no se da cuenta hasta que lo hace y dices, ay, no puedo de repente cambiarlos de lugar porque se ve muy raro, ¿no? Hay que mantener el eje a menos que sea importante romperlo, ¿no? Para contar algo. Que esté justificado, ¿no? Que Porque estés... si también están avanzando hacia la izquierda y en el siguiente panel están a la derecha y dices, ¿qué pasó? Ajá. O igual la continuidad de que, oye, pues estás vestido de tal forma o hay tales elementos de fondo y de repente ya no están. Y sí, todas las cositas que pones en la mesa las tienes que repetir en cada dibujo porque si no, sí, se te pierden. Sí, sí, pues muchas cositas que no eres consciente hasta que lo haces, ¿no? Entonces, ir aprendiendo eso y también yo creía que dibujaba bien y la verdad es que no dibujaba tan bien, entonces fue también una práctica de anatomía, así dibujar y dibujar y dibujar hasta que, ok, creo que esa mano ya se ve como una mano, ya, el siguiente, ¿sabes? sí, no es lo mismo entonces, ¿no? Que te vayan guiando o que tú mismo vayas pues sobre la marcha aprendiendo de tus propios errores. Sí. Pero entonces constancia y perseverancia son lo que sería la Sí. clave, ¿no? Para seguir trabajando en eso. Disciplina, mucha disciplina, sí es importante. No sustituye al talento. No, para nada. No, y al revés, o sea, hay gente que a lo mejor y no siente que tiene el talento, pero si está practicando, puede llegar a ser muy bueno, ¿no? Y bueno, pues entonces llegamos a tu obra, Históricas. Platícanos un poquito de ella. Oye. Bueno, esta es una recopilación de 3 historias de mujeres de México que pues fueron reales. La intención de esto era justo como rescatar las vidas de estas personas. Uno, porque generalmente no nos cuentan sobre las mujeres en México, cada vez más, eso sí, pero también he visto que la forma en la que se habla de los personajes ahora es muy gubernamental, ¿no? Como sus presentaciones de, y entonces conoce a Leona Vicario, la madre de la patria, y después de 5 minutos dices, ya no quiero verlo. Entonces, la verdad es que sus vidas eran muy locas, ¿no? O sea, no son tan como las ponen en las presentaciones, sino es como gente que, por ejemplo, Leona Vicario en algún momento se escapó a vivir a una cueva y dices, ¿cómo le hacía una persona en esa época para sobrevivir tanto en un lugar así, ¿no? O sea, realmente son vidas muy interesantes. Muy fuera de lugar, ajá, y en épocas en las que no te lo imaginarías, ¿no? Entonces, contar esas partes creo que era importante y creo que este medio es muy bueno justo para contar como vidas que son así aguerridas y de personas que están rompiendo con los estándares, ¿no? De sus momentos. Entonces, bueno, elegí a Juana Belén, que es de la Revolución. Ella empezó haciendo periodismo, pero al final sí se metió también a la Revolución. Leona Vicario, ella es de la época de la independencia de México. Ella financió gran parte del movimiento porque tenía mucha lana y entonces la aprovechó. Amelia Robles, ella también es de la Revolución, ella empezó desde abajo, o sea, empezó desde soldada raza y llegó a ser coronel. Y él tiene algo curioso porque en algún momento decidió que se iba a ser Amelio y vivió una vida como hombre prácticamente los últimos años de su vida. Solo que yo le puse Amelia porque eligió que su lápida dijera Amelia, entonces respeto su última Pero sería palabra. entonces tal vez de los primeros trans que registró la historia mexicana. De hecho es el primero, porque sí le cambiaron su acta de nacimiento a Amelio, en una época en la que eso ni siquiera era como posible legalmente. Como legal, ajá. Entonces, pues en esa época había muchas cosas que se podían hacer en la revolución. Entonces, sí, de hecho es considerada la primera persona transgénero. Bueno, no se cambió de género, pero se cambió de género no transexual, sino transgénero, sí. Y bueno, sus vidas están súper locas. Les recomiendo que lo revisen porque, por ejemplo, la información de tanto de Juana Belén como de Amelio no fue precisamente fácil de conseguir. Aquí justo está las referencias bibliográficas. Porque no vienen en libros normales, ¿no? Yo para conseguir esta información tuve que investigar documentos académicos, tal cual. Me metí a buscar así hasta debajo de las piedras
Y a través de diferentes relatos, entrevistas, recopilaciones, empecé a formar como la vida de cada una. De Leona Vicario sí hay más, porque ella sí llegó a ser bastante popular en su época, pero de las demás sí fue como un trabajo de buscar y buscar y buscar y generar esta linealidad. Entonces, pues sí es, o sea, como información que tal vez no es tan fácil de conseguir, ¿no? En otros lugares, y es un medio que creo que ayuda también a que sea fácil de digerirla. ¿Cuánto tiempo te llevó hacer ese trabajo de investigación? Fue por partes, porque empecé a hacer un guión y luego hice el otro y luego el otro, pero yo creo que en total sí como un año, yo creo, de estar investigando. Ajá. ¿Esto empezaste desde el año pasado para hacer No, esto? tengo muchísimo. Empecé desde como el 2018, empezó Wow. la idea. Ajá. Y luego había elegido a diferentes personas, otras, o sea, como muchas, y de esas hice una como selección, y de muchas de ellas también no había casi información. Entonces, por más que quería sacar un guión de ahí, no se podía porque no hay mucha información. Entonces, acabé seleccionando de los que sí podía sacar un poco más de información, y y luego de ahí, de hecho había hecho un guión completo de ay, ¿cómo se llama? De Sor Juana. De ella sí hay un montón de información, mucha, 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 pero justo de ella hay tanta que el guión me quedaba enorme. Entonces dije, no, este es un cómic solo, está más de uno. Entonces ella, o sea, hice todo el guión, hice los primeros bocetos y dije, no, esta no va. Y, y entre eso pues pasaron años. Cuando ya empecé a hacer ya los dibujos bien, fue hace como 3 años, yo creo. Y los acabé, lo edité y pasaron como año y medio en lo que buscaba fondos para publicarlo. Sí. ¿Y lo autopublicaste o te ayudó a alguien o lo sacaste como preventa o Kickstarter o como? Lo autopubliqué y saqué preventa también. O sea, fue una mezcla entre, como hice un tiraje bajo, era financiable, pero sí saqué preventa también para acabarlo de financiar. O sea que ahorita no lo podemos conseguir tan fácil. Ahorita ya se puede conseguir, bueno, todavía no, yo creo que en unas semanas lo voy a distribuir en Camite, con las librerías de Camite. Ahí sí lo van a poder conseguir. Ah, entonces va a estar con la disposición, no Sí. directamente contigo. Oye, y el tipo de dibujo, la paleta de color, ¿tú la seleccionaste en particular por algo del autor o es de los personajes o porque a ti te gustó ese tipo La de verdad estilo? porque a mí me gustó. Sí, estoy completamente ¿Influenciada o influyida? influenciada por el cómic americano, sí, más como occidental. Y hay un ilustrador de cómic que se llama Cliff Chiang. Y él hizo La Mujer Maravilla en una época, hizo un cómic que se llama Paper Girls, y ahorita está haciendo, creo que a Gatúbela, en la versión que tiene como 50 años ella, lo cual está muy locochón también. Y de él me gusta mucho la expresividad de sus personajes con muy pocas líneas. Entonces eso me inspiró mucho, como que no saturar tanto las imágenes. Al final sí me quedan un poco saturadas porque yo le meto más, pero el ideal es como usar muy, muy poca línea para hacer una expresión. Y lo que me gusta mucho también de él es que usa tintas reales, ¿no? O sea, no lo hace en digital, sino lo hace a mano. Y eso también le da bastante expresividad a las ilustraciones. ¿Tú lo hiciste entonces también a mano o? Sí, toda la tinta está hecha a mano, con estilógrafos, con plumilla y con pinceles. Sobre papel y ya después lo escaneaste? Ajá, sobre papel opalina. El color sí es digital. Y el color, quería utilizar colores que sean un poco más cercanos a esta época también. Colores brillantes, morados, rosas, pasteles, azules, para que pues también como que pueda, pues que los jóvenes de esta época se sientan como más cercanos, ¿no? A esas paletas de colores. Y después de ya terminarlo, ¿qué sensación te queda
de descansar el proyecto, de continuar con los otros personajes que investigaste? Pues ahorita quiero ver también cómo responde la gente al proyecto, creo que eso es importante. Y lo que me pasó desde que lo acabé de dibujar es que empecé a hacer otros proyectos, como que empiezan a caer las fichas y el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces justo después de este hice unas ilustraciones de deidades mexicas que tienen que ver un poco con la historia de México, pero no eran tal cual como historietas, sino solo la ilustración y la información. Entonces de ahí saqué un proyecto para colorear, porque mi intención también es que sea una forma fácil de acceder a la información. Entonces siento que cuando eres pequeñito y coloreas algo, se vuelve como parte de tu experiencia y es más fácil aprenderlo. Entonces hice un libro para colorear de deidades mexicas, que me gusta mucho, la verdad. Y viene la información también de cada uno de esos. Entonces ahorita estoy como un poco clavada en eso, en hacer como, en desarrollar ese proyecto que se va a convertir también en algo más después, que ya después les contaré. Y ahora tengo ganas de contar otras cosas también, entonces siento que sí voy a seguir haciendo estos, pero ahorita no, ahorita estoy como enfocada en otras. No te quedas en una sola temática, Sí, que pueda ser, bueno, se puede interpretar como una temática histórica, pero también una temática feminista. Sí, o sea, creo que todos mis proyectos son así. ¿Históricos y feministas? Históricos mexicanos feministas, sí, pero no todos son el mismo medio, o sea, todos tienen que ver con la ilustración un poco, con las artes, pero no todos son historietas. Con el cómic. Ajá, siempre. Pero sí me gustaría eventualmente hacer otras personajes. ¿Y es nada más el mensaje histórico de que las conozcan, o si hay un mensaje también feminista con al hacer esta temática? Porque también como fundadora de Sociedad de Tinta, también pues tenían como que parte de esta misión, ¿no?, en sus objetivos fundacionales. Sí, creo que, o sea, sí es feminista por facto, pero la intención no es como tan eso, o sea, no es una declaración feminista en sí misma, sino creo que es información que es importante para la sociedad en general, o sea, para las jóvenes y jóvenes, porque creo que sí cambia la percepción de la realidad cuando te das cuenta que ciertas personas que uno está como condicionado a creer que pueden hacer algo, terminan haciendo algo diferente, ¿no? Como de la realidad es diferente a lo que se nos ha dicho. Entonces, ese cambio de paradigma hace que cambie tu propia realidad. Y yo creo que sí pasa porque a mí me pasó, ¿no? O sea, cuando yo empecé a investigar, empecé a abrir mi panorama de lo que era posible, a pesar de que uno pueda pensar que ya lo sabes. Cuando se vuelve real es como de, pues, ¿qué estaba pensando antes de esto, no? O sea, como tus propias posibilidades se expanden. Entonces, creo que eso es lo más importante, más que tratar de reivindicar algo, es como inspirar a las siguientes generaciones a que elijan el camino que puedan elegir, o sea, o que les gustaría elegir más bien. ¿A ti te transformó entonces como persona el hacer este proyecto con base en lo que tú fuiste descubriendo al hacer estas investigaciones, o también al hacerlo y plantear tu historia, entraste siendo una persona diferente a la que eres ahora? Sí, desde que empecé a investigar a estos personajes que ya tienen muchos años, sí creo que sí me transformó, justo la percepción de lo posible. Y además se vuelve muy inspirador el hecho de que otras personas estén peleando desde hace muchos años, no solo por sus derechos, sino por todos los de el país, ¿no? O sea, porque al final de cuentas sí están peleando por lo que ellas merecen, pero también estaban peleando por su convicción del país, ¿no? Entonces, sí te da otra percepción de cómo podemos ser los humanos, ¿no? En nuestra mejor versión. Eso creo que me cambió bastante. Y también algo que me pasó es que al escribir sus guiones, fue un poco fácil meterme como dentro de sus mentes después de haber leído tanto sobre ellas. Es como, ¿cómo podría reaccionar esta persona en ese momento?
y digo, seguramente haría esto. Y entonces lo pones como parte de su camino, ¿no? O sea, porque hay muchas partes que sí hay que ficcionarlas porque hay huecos, ¿no? Entre un momento y otro. ¿Qué podría haber hecho en ese momento? Entonces ya teniendo como toda su percepción de su realidad, es como, pues seguramente hubiera hecho esto. Entonces como meterte dentro de la mente de otras personas así también es un poco raro, ¿no? Como que también cambia algo en tu mente. Y es como un poquito traerlas a la vida, ¿no? De lo que Sí. interpretarlas tú mismo de esos personajes. Y Sí. ahorita que dijiste justamente las partes que hay que ficcionar, justamente haces un trabajo muy rígido en cuanto a investigación y tratas de ser pues, lo más apegada a las fuentes históricas que consultaste. Sí. Pero como en qué porcentaje hay que ficcionar, hay que crear otros personajes de apoyo, hay que desarrollar una personalidad que te la vas jugando, porque también no conocimos a las personas históricamente, entonces de alguna forma tenemos que también, como dices, llenar esos huecos. ¿En qué porcentaje? Poco en realidad, porque sí tenía suficiente información, pero no sé, a lo mejor como un 20%, tal vez. Y a lo mejor en el que fue un poco más difícil fue el de Leona Vicario, porque a pesar de que hay información, pues en esa época no hay fotos, no hay más que relatos, ¿no? Entonces distinguir qué era lo que realmente pasaba, lo que escribían, también es un poco imaginártelo, ¿no? Y la personalidad de ella tuve que generarla a partir de cosas que escribía. Escribió algunas cartas a sus seres queridos y al gobierno, ¿no? Entonces se veía que era una personalidad muy fuerte, o sea, al menos al final de su vida le escribía directamente al presidente con una, no sé, como confianza que dices, ok. Entonces de esos pequeños pedacitos empezar a generar lo demás, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí como un 20%. Pero es un proceso muy arduo. No entiendo por qué se tarda uno tanto Sí. luego en estos trabajos. Y los otros personajes que dejaste fuera, que tal vez en un futuro retomes, pero resulta también muy interesante el decir, por algo te llamaron la atención y aunque haya muy poca información sobre ellos, entonces ahí el porcentaje va a tener que aumentar si quieres llevarlos a la historia, ¿no? Crearles más un entorno y una familia o personajes de apoyo. ¿Y si te vas a atrever a hacer eso más adelante? No, o sea, yo creo que sí, hay muy poca información, ¿no? Porque tampoco me gustaría como inventarlos. Afortunadamente sí hay muchas mujeres en este país que han hecho mucho, entonces creo que sí da No vas a tener que recurrir a los personajes ajá, que se los más conocen poco. oscuros creo que tal vez no. Yo creo que en ese caso estaría bueno usarlos como de inspiración para otros personajes, que se conviertan en otros personajes. Eso podría estar bien. Okay. Y pues entonces, después de esto, ¿qué más viene en el futuro inmediato? Pues ahorita estoy con el proyecto de las deidades mexicas, que también estoy rescatando las versiones femeninas de las deidades, porque también cuando llegan los españoles, por alguna razón las borran y entonces solo se queda la parte masculina cuando se sabe que todos eran una dualidad, ¿no? O sea, todos tenían su parte femenina. Entonces también me puse a investigar. Aparte me gusta mucho investigar, entonces de ahí saqué una serie de 22 y ese proyecto lo voy a llevar a otra clase de productos que ahí todavía no les puedo decir qué, pero ya están casi por salir igual. Y pues yo creo que voy a seguir por este camino para mí es como un poco de trabajo social y no porque me gusta mucho, pero creo que se va por muy la parte de rescatar algo para que la gente los vuelva a conocer y se identifiquen y empezar a generar esta identidad nacional y sí, de lo que también existía en la realidad y que lo borraron, ¿no? Entonces, por ahí va. Y estas deidades prehispánicas también van a tener su adaptación a cómic en algún momento. Híjole, eso, no sé, ahorita que lo dices suena padre, pero no lo he pensado, la verdad. Sí, ¿no? Porque ahí también hay otra implicación un poco más seria, ¿no? Que pues en algunas partes de México siguen siendo deidades de personas. Entonces, o sea, a pesar de que podamos ver historietas de personajes religiosos, ahí sí les tengo un poco más de cuidado a esa clase de cosas. Porque, ajá,
pues no quiero banalizar algo que es algo espiritual. Sagrado para algunos sectores. Sí. Y de estas deidades también te estás entrando ahorita en las culturas de la altiplanicie, del centro de México, o también de las mayas, de los purépechas, de los mixtecos, o de todas Ahorita las estoy culturas. empezando solo con la parte mexica. Ujú. Ay, perdón. No te preocupes. Creo que Pero entonces sí tienes pensado futuro hacer más adelante. a futuro sí podría estar bien en realidad, explorar otras regiones del país también. Sí. Por ideas no paramos, como dicen por ahí. Sí, o sea, es una cuestión de la cuestión es tener el presupuesto, pero Y el tiempo, ¿no? las ideas ahí están. Hay veces que es o el tiempo o el presupuesto, o alguna de las dos cosas nos Sí, o las dos limitan juntas. también. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a ver entonces cómo va creciendo nuestros proyectos. Te agradezco mucho este tiempo. ¿Algo más que Gracias a quieras ti. agregar? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? Sí, en Instagram como mena-bo con B de bueno. Principalmente esa es la red que más uso y de ahí también pueden acceder a las otras. O mi página web que es mena-bo.com. Ahí me pueden encontrar también. Ahí pueden ver también todos mis proyectos en general. Está todo mi portafolio y pueden acceder a tanto a este como a las otras historietas. Bueno, digo, sí, también hay otras historietas, pero libros para colorear y todo eso. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.